bienvenida a estas jornadas 321 PAC dentro del programa europeo PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Vamos a hacer la puesta en escena y explicarle a los ganaderos de Galicia lo que va a significar la nueva reforma de la PAC, cuáles van a ser estos cambios, y para ello vamos a contar con un técnico de UPA España. Al mismo tiempo vamos a contar con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, que va a hablar lo que va a significar la nueva PAC para fijar población en rural, y contamos también con la directora general de Ganadería, Esperanza Orellana, que va a explicar las líneas maestras del programa nacional de aplicación de la PAC, el Plan Estratégico Nacional. Es, por lo tanto, el inicio, el mismo día que se va a aprobar y va a salir publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo periodo de la PAC, y que esperemos lograr que todos y cada uno de los ganaderos se puedan beneficiar de este programa y puedan aprovechar el 100% de los fondos europeos. Temos unha PAC por diante, unha PAC que podíamos considerar ou titular de bastante radical para os tempos que corren. Pero bueno, nós afrontamos as cousas o mellor que podemos, fixemos unha loita grande que logo nos explicará perfectamente Lorenzo e Roberto, e algunhas cousas conseguíronse. Eu creo que se conseguiu moderar e modular esta reforma, e haberá que seguir traballando con ela. E polo tanto, eso nos obliga, en primer lugar, a dar unha información o mellor posible e incluso individualizada, porque logo chegará a parte de individualizar esta información, porque cada gandeiría, nunha primeira instancia, pois é un mundo, inda que pouco a pouco todos vayamos evolucionando hacia un mundo máis ou menos igual, pero no principio, desde logo, é bastante diferente. E nós, o que se lle plantexamos ao Ministerio de Agricultura, e hoxe teremos a ocasión de plantexarlo tamén á directora xeral, son basicamente dúas cousas. A primeira, que nos escoite e nos faga caso, que nós vivimos aquí a pé da terra, estamos dispostos a chegar a 2030 cumplindo o que faga falta, somos conscientes de que hai que facer as cousas ben, pero as cousas ás veces non por meter unha carreira, todo meter as estrellas contra ali adiante, ou deixas quedar algunha xente polo camiño, esa non é a mellor forma. A mellor forma é que todos podamos lograr o objetivo de que esta PAC sea unha PAC pois realmente vinculada á xente. Xa sabemos que as PAC agora piden moitas cousas, pero que sea unha PAC vinculada á xente. Por lo tanto, prudencia. El objetivo está claro, pero necesitamos facer ese percorrido pois sin que quede ninguén atrás. E eu non quero estenderme nada máis, solo, de verdade, Esperanza, agradecerche de corazón que hoxe te acercaras aquí, porque creo que é moi importante, vai ser moi importante para todos nós. Vamos a darlle a palabra á directora xeral. Primero de todo, agradecer a UPA Unions a haberme invitado, a Román particularmente, bueno, pues a venir aquí a compartir con vosotros una visión general, porque claro, en una jornada y en un tiempo limitado de duración de una presentación de lo que es la PAC, que es una PAC pues muy novedosa en muchos aspectos, pues realmente no da tampoco mucho tiempo a profundizar, pero yo estoy segura de que UPA es capaz perfectamente de, como decía Román, de hacer incluso esa atención personalizada y, bueno, pues disipar las dudas que cada uno pueda tener de cómo afectan los cambios en su propia explotación. Entonces yo voy a limitarme en primer lugar a una exposición un poquito general. Si te parece, ponemos la primera. Ups. Ahí está, bueno, esta las voy a pasar muy rápido porque como llevamos 3 años trabajando en la reforma de la PAC, yo creo que todo el mundo sabe ya
el por qué estamos aquí y el porqué de esta reforma, ¿no? Lo primero, volver a insistir en la importancia de la PAC, de la Política Agrícola Común, para el sector agrario en general español, para el sector ganadero en particular también, y cómo la PAC supone el 33% del presupuesto de la Unión y que cuesta a cada ciudadano 31 céntimos al día. Es decir, la PAC no es un dinero que viene de Bruselas, es un dinero que pagamos todos los ciudadanos, también ustedes, y que permite o ha permitido al sector agrario español progresar en los últimos años de manera muy importante, hasta llegar pues a cifras de producción o de exportación que no conocíamos en los últimos 10 años, con un presupuesto bastante estable a lo largo de los años. Sin embargo, yo creo que es fundamental para lo que es el sector agrario hoy día. Y también me gustaría señalar, como decía Román, que es una PAC pijotera, ¿no? La PAC toda la vida, y yo ya llevo unos pocos años en el Ministerio, casi 35 ahora el año que viene, he vivido ya desde la reforma McSarry en el año 92, pero todas las PACs lo que han buscado es ir adaptándose a los retos de la agricultura y a las demandas de los ciudadanos que nos pagan sus 31 céntimos al día, para que tengamos ese presupuesto. Luego, lógicamente, esas demandas han ido cambiando y, bueno, pues la PAC se va adaptando. Es la historia de una adaptación, como decía el otro día el comisario, siempre una adaptación, a veces no sencilla. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, sobre el nuevo modelo de aplicación de la PAC tampoco voy a detenerme. Ya sabemos que tiene unos objetivos, hay unos de carácter social, otros de carácter ambiental, que son los más novedosos, y otros de carácter económico, que lo que buscan es lo que ha buscado la PAC toda la vida, que es garantizar a los agricultores y ganaderos unas rentas dignas. Ese sería el bloque económico, más luego un bloque social, un bloque ambiental y luego un objetivo transversal que es mejorar el conocimiento, la innovación, la digitalización, todas esas cuestiones que son fundamentales para poder atender con éxito los otros objetivos de carácter social y medioambiental. Realmente eso es lo que es la sostenibilidad, ¿no? O sea, la sostenibilidad es que los agricultores y ganaderos puedan vivir con unas rentas dignas, que puedan ocupar el territorio y dar vitalidad a los pueblos, esa es la parte social, y por supuesto la sostenibilidad ambiental, que también es importantísima, pero que sin las otras dos es muy difícil poder mantener una agricultura y una ganadería sostenibles en lo ambiental. Si pasas, por favor. En cuanto al nuevo modelo de aplicación, pues bueno, yo diría que el gran paradigma es que hay un plan estratégico que engloba todas las acciones, que la PAC ya no son solo ayudas o programas económicos, que incluyen un paquete importante de requisitos regulatorios, que es lo que a veces a todos se nos atraganta, también a nosotros, porque efectivamente se trata de ir adaptando al sector a esos retos ambientales, sociales, económicos, a veces a una velocidad que no es la que nos gustaría a ninguno, y a veces con el aterrizaje de situaciones como la actual de la guerra o como la reciente del COVID, que han impactado de lleno en la actividad económica en general y en la del sector primario en particular, y que pues a veces la legislación va muy por detrás de cómo van realmente los acontecimientos, ¿no? Entonces, lo que quería señalar fundamentalmente aquí es que el plan estratégico es una novedad, es un plan para toda España, incluye las medidas de primer pilar, las de segundo pilar, ya no hay que aprobar cada PDR como antes por separado, sino que va todo en el mismo paquete, lo cual da mucha seguridad también a las autoridades regionales, y luego también tiene una parte importante regulatoria que al final de la presentación repasaré de manera general. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al modelo de aplicación, una vez que hablamos de un plan estratégico, un modelo de aplicación, pues fundamentalmente la PAC se basa ahora en resultados, es decir, nos hemos dotado de un plan que tiene un análisis de necesidades, unas medidas diseñadas y una serie de objetivos y unos indicadores de resultados. Es decir, la Unión Europea no va a examinarnos tanto cómo aplicamos las medidas, sino si llegamos o no llegamos a conseguir los resultados que nos hemos marcado. Y esos resultados muchas veces son cuantitativos, es decir, tenemos que aumentar las absorciones de carbono, tenemos que reducir el uso de antimicrobianos, tenemos que
usar más racionalmente los fitosanitarios o los fertilizantes. Eso al final lleva unos numeritos y esas cosas se hacen por la vía de los incentivos a través de las ayudas, fundamentalmente los ecoregímenes, o por vías regulatorias. Pero lo que quiero decir es que estaremos sometidos a un examen constante de si logramos o no conseguir esos objetivos. Eso es un poco lo más significativo. Por favor. Bueno, el plan estratégico de la PAC, ya sabe todo el mundo que está aprobado desde finales del mes de agosto del año pasado. Es verdad que durante más de 2 años hemos trabajado con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias, para hacer este análisis de necesidades, para diseñar esas herramientas, esas intervenciones que se llaman ahora. Tenemos un plan que no es tampoco estático, que se puede ir revisando en función de la consecución o no de los resultados, o en función de si vemos que hay medidas que funcionan o que no funcionan. Es decir, el plan no está escrito en piedra, se puede mejorar, se puede revisar en función de lo que vayamos detectando, pero también es verdad que nos enfrentamos a un reto en el que las medidas o las condiciones no vienen impuestas desde Bruselas en cuanto a detalle, sino que somos los Estados miembros los que los tenemos que detallar. Y por lo tanto, pues eso obliga a que haya una serie de legislación nacional a la que no estábamos acostumbrados y que, pues bueno, se dilata un poco en el tiempo. El plan se aprobó el 31 de agosto. España es el primer país junto con otros 4, pues se aprobaron 5 en esa fecha que aprobó su plan. El último se aprobó antes de ayer, que es el de Países Bajos. Con lo cual, yo cuando escucho esto de que se está generando inseguridad jurídica, digo, joder, pues ¿qué no se les estará generando a los de Países Bajos, que se les ha aprobado el plan antes de ayer? Es decir, hemos ido a la máxima velocidad que hemos podido, pero los reglamentos de base no se han aprobado hasta diciembre del año pasado. Con lo cual, realmente el margen ha sido muy justo. Hemos trabajado todos a contrarreloj. Bueno, se me olvidó decir que el plan cuenta con un presupuesto de 32.549 millones para este periodo. Luego hay otras intervenciones, el presupuesto de la PAC es más amplio, pero hay otras intervenciones que no están dentro del plan estratégico de la PAC. ¿Y las intervenciones cuáles son? Pues como habitualmente están en 3 grandes bloques: las ayudas desacopladas de la producción, es decir, las que no están vinculadas a aquello que producimos; las ayudas, las medidas sectoriales, que son ayudas asociadas a una producción determinada, o programas sectoriales como el del vino o el de la apicultura, es decir, hay algunos programas sectoriales concretos; y las medidas del desarrollo rural. Esto es la distribución o los bloques tradicionales de lo que es la PAC. ¿Qué es un poquito la gran novedad? Pues la arquitectura verde. Yo creo que ya todos llevamos tiempo oyendo hablar de ello. ¿Y qué es la arquitectura verde? Pues aquel conjunto de requisitos ambientales, unos obligatorios, otros voluntarios, que se aplican o que tiene que respetar un agricultor para dar respuesta a esas necesidades identificadas en la PAC y sobre todo diseñadas o señaladas dentro de las 2 grandes estrategias que en materia agraria ha diseñado la Unión Europea, que es el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa. Es un poco la que marca un poco cuáles deben ser nuestros objetivos y por lo tanto la arquitectura verde debe estar orientada hacia esos objetivos aspiracionales o políticos que tiene la Comisión Europea en estas estrategias. Y luego se desglosa en una serie de elementos la condicionalidad, que ya estábamos acostumbrados a ella, pero que se ha reforzado, es condicionalidad reforzada; los ecoregímenes, que son la gran novedad, que son ayudas dentro del primer pilar, es decir, desacopladas de la producción, pero que tienen que ver con compromisos que voluntariamente los agricultores y ganaderos decidan asumir para permitirles percibir esos pagos complementarios. Las medidas agroambientales y climáticas, que están en el segundo pilar de la PAC y que son para otros compromisos ambientales y climáticos, estas últimas diseñadas por las comunidades autónomas, adaptadas más a lo que cada territorio requiere. Y otro principio importantísimo que tiene la arquitectura ambiental es lo que se conoce como el principio de no retroceso. Es decir, hay una obligación legal para los Estados miembros de no destinar nunca ni un céntimo de euro menos de lo que se venía destinando en el ámbito medioambiental
en esta nueva PAC respecto a PACs anteriores. Es verdad que en el ámbito medioambiental, en el primer pilar solo teníamos el greening, pero en el segundo pilar había una serie de ayudas agroambientales. Las comunidades autónomas destinaban un presupuesto a ayudas agroambientales. Bueno, pues el compromiso es que nadie, o sea, no se puede retroceder respecto a lo que ya venías destinando. Y luego hay reservas obligatorias regulatoriamente de dinero para aspectos medioambientales. Particularmente el 40% de toda la PAC debe estar vinculada, del dinero de toda la PAC, debe estar vinculado con compromisos ambientales y climáticos, y en el caso del FEADER, del segundo pilar, obligatoriamente el 35%. Dentro del primer pilar, además, o sea, dentro de ese 40% global de la PAC que hay que destinar a medidas ambientales y climáticas, tenemos que destinar un 25% del dinero del primer pilar a los ecoregímenes. Es verdad que en los primeros años hay una cierta flexibilidad, porque no sabemos muy bien cuál va a ser la respuesta de los agricultores y ganaderos a estas medidas, y por tanto hay una cierta flexibilidad, pero esa flexibilidad nos dura 2 años. O sea, a partir de ahí ya dinero que no se gaste en ecoregímenes, dinero que no podemos gastar en otra cosa. O sea, tenemos ahí un poquito de un periodo de gracia. Y también otras intervenciones sectoriales, por ejemplo las frutas y hortalizas, también les obligan a tener un 15% de gasto ambiental a los programas operativos de las organizaciones, etcétera, etcétera. Si me pasas la siguiente. Bueno, desglosando un poquito lo que es la arquitectura ambiental de la PAC. Pásame a la siguiente, que vamos a ir así un poquito más deprisa. Vamos a ir una por una y vamos más deprisa. Bueno, en primer lugar vamos a las ayudas directas, ¿vale? Las ayudas directas a los agricultores y ganaderos son 4.800 millones de euros al año, y se reparten de la forma en la que está ahí en esa grafiquita. Luego, como os voy a dejar la presentación, pues podéis verlo. Lo digo porque como no es muy grande, lo mismo atrás no se ve, pero como os lo voy a dejar, podéis verlo con todo detalle. En primer lugar, la ayuda básica a la renta, lo que era antes el pago básico, que ahora se llama ayuda básica a la renta de sostenibilidad, que representa 2.940 millones de euros. Dentro de ese paquete está incluido lo que se conoce como el pago redistributivo. O sea, está ahí todo mezclado. El pago redistributivo son 483 millones de euros al año. Luego veremos un poco en qué consiste cada una de ellas. Después, en importancia, están los ecoregímenes. En cuanto a volumen de dinero, 1.100 millones de euros al año destinados a ecoregímenes. Después, las ayudas asociadas, es decir, las que están acopladas a determinados sectores y tipos productivos, como es el caso del sector lácteo, el sector vacuno de carne, sector ovino caprino, etcétera, etcétera, que son 675 millones de euros. Y después, los 96 millones de euros de ayudas directas destinadas a los jóvenes agricultores y agricultoras. Si me pasas a la siguiente, hablamos un poco de cuáles son las condiciones para recibir ayudas directas, todas ellas. Estas condiciones son comunes a todas las ayudas directas. Lo primero, realizar una actividad agraria, teniendo en cuenta, estamos hablando en muchos casos de ayudas desacopladas de la producción, por lo tanto, la actividad agraria no tiene por qué ser en todos los casos productiva, que eso a veces pues, nos genera nuestros más y nuestros menos también a la hora de controlar si hay o no hay agricultores de sofá, o hay o no hay gente que se beneficia y no debería. Realmente las ayudas desacopladas, la actividad agraria también puede ser una actividad de mantenimiento, y eso no cabe duda que es una línea muy tenue entre lo que es actividad o deja de serlo. Hay que hacer una actividad agraria y hay que cumplir con una definición de agricultor activo. Las personas beneficiarias, además, deben cumplir las normas de buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente. Estamos hablando de la condicionalidad, o sea, los requisitos legales de gestión, clima, medio ambiente, salud pública, fitosanidad, bienestar de los animales. Y cuando no se cumple la condicionalidad, los pagos se reducen o se pierden en todas las ayudas directas, es decir, o en casi todas, primer y segundo pilar. La condicionalidad es línea de base para ser perceptor de ayudas. Y además, la novedad es que a partir del año 2024 también hay una condicionalidad social, es decir, se comprobará que se cumple la legislación laboral. Esta también era una reivindicación bueno, pues de muchas partes o muchos segmentos de la sociedad, incluidos también los sindicatos de trabajadores, en el sentido de que no se pueda cobrar las ayudas cuando, por ejemplo,
se dispone de trabajadores en situación irregular, o sea, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Eso no se va a empezar a comprobar hasta el 2024, un año antes de que obligue la legislación comunitaria, y fundamentalmente es porque ese año se necesitamos para poner a punto las bases de datos para poder hacer los cruces entre seguridad social, PAC, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce, como digo, como la condicionalidad social. También es una novedad a partir del 24. ¿Y quién es el agricultor activo? Aquí ha habido un debate monumental. Bueno, yo no oculto a nadie porque, bueno, todos conocéis, la agricultura española es muy variada, las sensibilidades son variadísimas, los tipos de explotación o de agricultura o de ganadería son enormemente variados y la forma de, o la titularidad o la conformación de las explotaciones también es muy variada. Hay sectores en los que, eso sí, las intensidades, en los que la profesionalidad, es decir, quien vive solo y exclusivamente de la agricultura o la ganadería, es muy mayoritario. Los sectores ganaderos, pues todos. Los sectores agrícolas, pues ya hay pues sectores en los que la actividad agraria es muy marginal. Estoy pensando, por ejemplo, en los cítricos en Valencia, o estoy pensando en el olivar en determinadas partes de España. Es decir, es una actividad pues un poquito complementaria de otras. Es verdad que también por eso reciben menos ayudas, ¿no? Pero el encaje de lo que es el agricultor activo no ha sido fácil, y hemos llegado, yo creo, a una propuesta que puede ser quizá no satisfactoria al 100% para nadie, pero en el que se encuentra cómodo la inmensa mayoría de los sectores y de las comunidades autónomas. Y me refiero a agricultor activo, es el que está afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia, o al menos el 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria, o, tercera puerta de entrada a la definición de agricultor activo, que reciban un importe de ayudas inferior a 5.000 euros. Es decir, yo no vivo de la agricultura, yo no estoy afiliado a la seguridad social, pero recibo tan poquito, porque realmente es una actividad muy complementaria, que también soy agricultora. ¿Vale? Estas serían las tres distintas puertas de entrada. Se mantiene la lista negativa que había antes de actividades no agrarias, eso de los aeropuertos, los campos de golf, todas esas cosas. Y se mantiene también el límite de 300 euros, es decir, nadie cobra PAC por debajo de 300 euros porque no resulta económicamente sostenible gestionar un expediente de ayudas por menos de 300 euros. O sea, eso es una cuestión meramente pues de recursos dentro de las administraciones. Si me pasas la siguiente, por favor, la condicionalidad. Vamos a hablar un poquito de la condicionalidad y sobre todo de las novedades. La condicionalidad que es algo que ya existía, cambian algunas de los requisitos, pero son aquellas normas y buenas prácticas en materia de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de sanidad animal y vegetal, de bienestar animal, etcétera, etcétera, que deben cumplir las explotaciones agrarias, como digo, para cobrar cualquiera de las ayudas directas. ¿Qué pasa en este año, en esta PAC nueva del 23 al 27, que se refuerza sobre todo la parte ambiental dentro de estas condiciones? Se incluyen con la condicionalidad actual, se añade algún aspecto novedoso y se incorporan normas que ya estaban en el pago verde o el verde. Es de obligado cumplimiento, vuelvo a decirlo, para la totalidad de las explotaciones agrarias, y a partir del año 24 se incluirá también la condicionalidad social. Pásame si quieres a la siguiente. Esta no vais a ver nada, pero como digo, yo le voy a explicar un poco cómo va a quedar la presentación, porque es que está todo metido en una tabla que se ve muy poquito. Pero bueno, como sabéis, la condicionalidad se divide en dos bloques. Los requisitos legales de gestión, que son normas legales que ya existen y que hay que cumplir, y las buenas condiciones agrarias y medio ambiente. Aquí en la parte de la izquierda tenéis los requisitos legales de gestión, y yo voy a señalar sobre todo los que están marcados ahí con una estrellita que pone nuevo, porque los otros ya son conocidos. Es decir, que, por ejemplo, el de sustancias prohibidas en la alimentación animal, pues ese existe desde hace muchísimo tiempo. O los requisitos de identificación animal, es decir, hay muchos que ya existían.
Me ciño, como digo, dentro de las normas legales que hay que cumplir para cobrar las ayudas a las dos cosas. La primera, todo lo que tiene que ver con las aguas. Eso es un tema importante, la legislación de aguas, porque la Comisión Europea, como sabéis, España tiene abiertos varios procedimientos de infracción por distintas cuestiones relacionadas con las aguas, pues desde riegos ilegales hasta contaminación de aguas por nitratos, etcétera, etcétera. El tema del agua y del uso del agua tiene mucha más importancia dentro de la nueva PAC. Y este otro, que es el uso de plaguicidas, porque sabéis que hay una nueva normativa en materia de uso sostenible de fitosanitarios y plaguicidas. Por lo tanto, esos dos son nuevos en cuanto a requisitos legales de gestión. Y luego en el lado de allí están las buenas condiciones agrarias y medioambientales. Aquí hay más novedades, hay algún cambio. O sea, novedades realmente solo hay dos, pero luego hay algunos cambios también. Bueno, pues aquí hay 10 buenas condiciones agrarias y medioambientales, lo que se llaman las BECAM. La primera, la BECAM 1, que era el mantenimiento de los pastos permanentes y no conversión de los pastos permanentes en otro tipo de superficies. Esa ya existía. La diferencia es que antes comprobaban a nivel de Estado miembro que en España no hubiera habido un nivel de conversión de pastos en otro tipo de superficies, y ahora lo van a comprobar a nivel regional. Es decir, ese mantenimiento de los pastos tiene que hacerse a nivel regional. Segundo, bueno, la protección de humedales y turberas, ese es nuevo, también la legislación de humedales y turberas. Es verdad que en España hay pocos humedales, sobre todo hay pocas turberas. Esto realmente no afecta mucho a lo que es nuestra agricultura. La BECAM 3 es la prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias, esa ya estaba. La BECAM 4, la creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos, también estaba. La BECAM 5, la gestión de la labranza, de forma que se tenga en cuenta la pendiente y no se labre a favor de la pendiente, eso también existía. La BECAM 6 sí que tiene novedades, que es la de la cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles, que es hasta el 1 de septiembre, es decir, el no labrar el suelo en esos periodos más sensibles, esa es nueva. La BECAM 7 es la rotación de tierras de cultivo, excepto en los cultivos bajo agua, que también tiene alguna modificación, porque luego tenemos un ecosquema también de rotaciones. Y la BECAM 8, que es el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies y elementos no productivos. ¿Vale? Aquí también hay novedades como consecuencia de las exigencias en esta materia, en materia de biodiversidad. El porcentaje mínimo que hay que mantener no productivo es de al menos del 4% de la tierra de cultivo, eso en la BECAM, luego hablaremos después del ecorégimen, pero es verdad que si uno se acoge al ecorégimen, ese porcentaje baja hasta el 3%, al ecorégimen, que también tiene que ver con los espacios de biodiversidad, ¿vale? O sea, ahí hay esa cierta flexibilidad. Bueno, luego hay cuestiones también, la posibilidad de un porcentaje mínimo de al menos el 7% de las tierras de cultivo, si se incluyen también los cultivos intermedios, los fijadores de nitrógeno. Bueno, tiene como distintas matizaciones. Como digo, como los casos son infinitos, no podemos tampoco detenernos hoy en ver cada uno de ellos, pero cualquier duda, cualquier cuestión, por supuesto, la pueden plantear o bien a través de nuestro buzón de preguntas-respuestas, o seguro que la pueden contestar los técnicos de la organización perfectamente. Yo hoy no voy a entrar, como digo, en muchas profundidades en ese sentido. La BECAM 9 es la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes en aquellos espacios que sean Natura 2000. Y la BECAM 10, que es nueva, es la fertilización sostenible. ¿Qué quiere decir la fertilización sostenible? La fertilización sostenible es fertilizar de acuerdo a lo que establezca la nueva normativa de uso de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Es decir, de acuerdo a los requisitos de esa normativa, porque esa normativa, cuando entre en vigor, ojo, que tiene una entrada en vigor en distintos momentos a lo largo de los próximos 2-3 años, en función del tamaño de explotación, del tipo de cultivo, entra en vigor el 1 de enero, o sea, el 1 de junio para los regadíos, entra después para los secanos, es decir,
hay una serie de explotaciones a partir de un tamaño que están exentas. De acuerdo a lo que esa norma establezca, esa norma se convierte también en línea de base dentro de la condicionalidad para el cobro de las distintas ayudas. Pasa a la siguiente, por favor. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, bueno, el antiguo pago básico tiene un presupuesto de 2.460 millones de euros al año. ¿Y cuáles son las principales novedades que hay que destacar en la ayuda básica? Pues lo primero, que avanzamos hacia una mayor convergencia interna, es decir, a una mayor aproximación de los importes que cobran los distintos agricultores o ganaderos dentro de la misma región, porque todavía hay muchas diferencias entre importes dentro de una región, porque hay una cierta carga en nuestro sistema actual de vinculación histórica, con lo que se venía cobrando cuando las ayudas eran acopladas. Por lo tanto, reduciremos las diferencias para que los productores que tienen circunstancias similares cobren importes similares. Son dos tramos. En primer lugar, en 2026 es el primer hito, está ahí puesto un poquito en ese dibujito. En 2026 sería el hito que está ahí en medio. En cada región el valor de los derechos alcanzará el de todos los agricultores o ganaderos de esta región. Tiene que ser al menos el 85% del valor medio regional, ¿vale? El de todos y cada uno, al menos el 85%. Y en el año 2029 la convergencia será plena, es decir, todos los agricultores y ganaderos de una región cobrarán lo mismo. Ese es el proceso de convergencia. ¿Qué pasa con los derechos? Que también fue un tema enormemente debatido, entre los que querían que desaparecieran los derechos, entre los que querían que se conservaran los derechos. Bueno, los derechos existen, es decir, se asignarán nuevos derechos de acuerdo a las nuevas regiones y a los nuevos valores a partir de primeros del año que viene, pero sí que es verdad que en el acuerdo que se alcanzó en convergencia sectorial con las comunidades autónomas se establece que en 2025 el Ministerio presentaría un informe, un análisis sobre el sistema de derechos y si merece la pena o no conservarlos una vez que la convergencia sea plena. Es decir, cuando todo el mundo cobre lo mismo en una región, ¿tienen sentido los derechos? Esa es un poco la pregunta que podemos hacernos y estudiar un poco si lo tienen o no lo tienen. Ahí cada uno tiene su opinión, yo también tengo la mía, pero efectivamente en esta cuestión, como digo, es un tema que ha sido objeto de muchísimo debate, fundamentalmente por el efecto que puede tener de dilución de los importes el que los derechos acaben, es decir, que entre mucha más superficie o que entre y se diluya los importes. Eso es lo que en muchos casos preocupa, ¿no? Y luego la otra cuestión muy significativa es que pasamos de las actuales 50 regiones a 20 regiones, Por lo tanto, ahí ya hay un efecto de convergencia, puesto que pasamos de 50 a 20, aunque todavía dentro de cada una de las 20 haya diferencias en los valores de los derechos de cada agricultor o cada ganadero, pero ya al pasar a 20 ya hay un efecto de convergencia. Otra novedad importante, se limita a 100.000 euros por beneficiario como máximo lo que puede cobrar un agricultor o un ganadero, y a partir de los 60.000 euros hay una reducción progresiva, es decir, lo que se llama la degresividad de los pagos. Y de empresas que tienen mucho empleo, se pueden descontar los costos laborales a la hora de hacer estos cálculos, pero en cualquier caso, se descuenten o no se descuenten, nadie puede cobrar más de 200.000 euros. Ningún solicitante puede cobrar más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta, Estamos todavía en la ayuda básica a la renta, luego hablaremos del resto de las ayudas. La Reserva Nacional. La Reserva Nacional se constituye nuevamente. ¿Cuáles son las novedades de la Reserva? Pues que en este comienzo del nuevo periodo, además de la nutrición habitual que tiene la Reserva Nacional de Derechos con los peajes de las transferencias que se realizan entre productores cuando no se transfiere la explotación, o con las retiradas de derechos no utilizados, además hay una constitución de nuevos derechos que proceden del conjunto de todos los que ahora mismo hay en toda España, que es un 3% en el año 2023 y un 1% más adicional en el año 2024.
Eso, para que se haga una idea, suma unos 100 millones de euros más en la reserva. ¿Por qué? Porque la Reserva Nacional, por supuesto, los jóvenes seguirán siendo prioritarios en la Reserva Nacional, eso lo establece el reglamento y es indudable, pero sí que hay nuevas posibilidades de acceso o para sectores que estaban fuera o para, por ejemplo, el caso de programas de reestructuración. Es decir, si hay un programa de reestructuración, había un caso aquí en Galicia, bueno, que ha sido muy tomado en consideración, que es el programa de recuperación de las tierras abandonadas. Bueno, pues si hay programa de reestructuración, pues se puede acceder también a la reserva para dotar de derechos a esas superficies que ahora mismo no los tienen. Pasamos a la siguiente. Vamos al pago redistributivo, que también es nuevo. Bueno, es nuevo en España, ya existía un pago redistributivo en la PAC actual, pero que solo había elegido un Estado miembro. Ahora ya es obligatorio que todos los Estados miembros lo pongamos en marcha, luego podemos diseñarlo de una manera o de otra. El pago redistributivo, ¿qué es lo que pretende? Pues una distribución más justa de las ayudas, de forma que de las explotaciones más grandes se redistribuya dinero hacia las medianas y pequeñas. No estamos pensando en esas explotaciones casi marginales a las que me he referido antes, que son una actividad complementaria. Por eso, aunque la gente piense, o aunque puedan ustedes pensar, que el pago, tal como está diseñado, es muy complejo, lo es, o sea, no voy a decir que no lo sea, pero tiene un objetivo que es fundamentalmente beneficiar a esas explotaciones medianas profesionales. Porque quitar dinero a los que son explotaciones muy grandes para dárselo a las muy pequeñitas que tampoco viven de eso, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Es decir, nosotros en nuestro análisis de necesidades llegamos a la conclusión de que realmente lo que necesitaba ser apoyado era la gran clase media de la agricultura y la ganadería española. Por lo tanto, está diseñado para que sea esa clase media la que se beneficie más de este pago redistributivo. Por eso es un pago complementario a la ayuda básica a la renta, por lo tanto hay que tener derechos, es decir, es igual que la ayuda básica a la renta en ese sentido, ser agricultor activo, ejercer la actividad agraria, etcétera, etcétera, y se paga a las primeras hectáreas de las explotaciones, pero con un sistema que llamamos de doble umbral. ¿De qué forma? No sé si se ve ahí muy bien. Luego lo veremos con el ejemplo concreto de las regiones gallegas y así se ve muchísimo mejor. De tal forma que se crea una bolsa de dinero, y esa bolsa se redistribuye. Se crea en cada región, de esas 20 regiones, se crea un primer umbral en función del tamaño medio de las explotaciones en esa región, y por debajo de ese umbral se da solo un 20% más, un 20% del valor medio de los derechos de la región, ¿vale? Un 20%. A partir de ahí, y hasta otro segundo umbral, se da el 40%, un pago adicional del 40% del valor medio regional. ¿Por qué? Porque ese segundo segmento es el que realmente más interesa desde el punto de vista que me refería antes de la clase media profesional de la agricultura y la ganadería españolas. A partir de ese segundo umbral ya no aplica, es decir, ya no se cobra pago redistributivo. Luego lo veremos con ejemplos de números que yo creo que se ve mejor. Pásame a la siguiente, por favor. Las regiones, las nuevas regiones, ¿no? Las 20 regiones. Bueno, pues el modelo de elaboración de las regiones ha sido un poco por agregación de las actuales 50, pero agregando y simplificando un poco. Estos serían los mapas con las distintas regiones. En el que está en tonos ocres y amarillos son las tierras de cultivo de secano, allí aquel los cultivos permanentes, las tierras de cultivo y regadíos, y ahí los pastos. Lógicamente la intensidad del color determina dónde está el valor más alto de los pagos, ¿eh? O sea que no tengo más que añadir porque ahí se ve. O sea, cuál es un poquito sobre todo estoy hablando ahora de tierras de cultivo de secano y en pastos. Bueno, pues yo creo que se ha tenido muy en consideración la necesidad, de alguna manera, de sostener o de atender adecuadamente con la ayuda básica a la renta las necesidades de rentabilidad de los sectores ganaderos ligados a la cornisa cantábrica y en el caso de Galicia particularmente.
Pasa a la siguiente, por favor. Aquí lo tenemos en valores, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y marcado en rojo, ¿cuáles serían las regiones que aplican en el caso gallego? ¿Vale? Entonces, en tierras de cultivo de secano estaríamos hablando de las regiones 3 y 4, y la ayuda básica a la renta, el valor medio, estamos hablando de estos son valores medios de la región. El valor medio de la región 3 son 129,85 y la 4 199,03. Esas son las dos regiones que existen en tierras de cultivo de secano en la comunidad autónoma gallega. En esa parte del cuadro tenemos el pago redistributivo que se añade a este, ¿vale? Con el tema de los dos umbrales al que me he referido antes. Y esto, si nos fijamos en la región 3, tenemos ese primer umbral, el primer umbral al que solo se le daría el 20% del valor medio, es decir, en este caso de la región 3, 25,97 euros. En el caso de esta región está en 7,78 hectáreas, es decir, hasta 7,78 hectáreas. Esta ayuda básica a la renta se complementa con 25,97 euros para cada hectárea. El segundo tramo, entre las 7,78 y las 53,05, estoy poniendo el ejemplo de la región 3, luego en la 4 varía porque hemos cogido los tamaños medios. Esos 129,85 más esos 25,97 para la siguiente hectárea, desde la 7 hasta la 53, se complementa con 51,94 euros por hectárea. ¿De acuerdo? O sea, el pago redistributivo complementa la ayuda básica a la renta, pero el valor de cada hectárea difiere de si estamos hablando de las primeras, de las segundas, y a partir de un número ya no aplica. Y en el caso de pastos permanentes, que sería esta fila de aquí, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Se establece una ayuda básica a la renta, 102,93 o 137,29, según la región 17 y 18, que son las que aplican a la comunidad gallega, y luego sus umbrales de superficie para el pago redistributivo y los importes 20,59, 41,31 o 27,46, 55,11, según si hablamos del primer tramo de hectáreas o del segundo tramo de hectáreas. Dirán ustedes qué lío, ¿vale? No sé si he logrado explicarme bien, pero lo que quería yo transmitir es que esta complejidad obedece a algo, o sea, que las cosas no las hacemos para complicar la vida innecesariamente a nadie, ¿no? O sea, obedece a la necesidad de alguna manera, privilegiar o dar un trato más favorable a esas explotaciones medianas, que son las que yo creo más profesionales desde nuestro punto de vista y que más lo necesitan, porque así ha salido diagnosticado un análisis de necesidades. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, esta es la ayuda a los jóvenes, que aquí hay poco que decir. Es para agricultores de menores o iguales a 40 años, es decir, hasta 40 años, incorporados por primera vez y recientemente como jefe de explotación con un mínimo de formación. ¿Y qué importe tiene esta ayuda? Pues el valor medio regional de los derechos de pago. Esos valores que yo he señalado ahí, pues ese es el importe de la ayuda. Hasta un máximo de 100 hectáreas, ¿vale? Más de 100 ya no. Y si se trata de mujeres, un 15% adicional a esos valores medios a los que me he referido. Y entramos en la parte de regímenes, que es aquí la gran novedad, ¿no? Y quizá, pues como digo, esto daría para 3 jornadas enteras, monográficas, sobre corregímenes. Voy a hacer un barrido muy general sobre las condiciones, pero por supuesto estoy segura que van a tener ustedes millones de preguntas, probablemente a muchas de ellas pues no podré responder de manera inmediata, pero no se preocupen, que de todo tomamos nota, y en el documento ese de preguntas y respuestas que vamos actualizando, pues ahí vamos dando respuesta a casos casi particulares. Todo el mundo sabe que los ecoregímenes son voluntarios para el agricultor, obligatorios para el Estado miembro, que remuneran ese mayor esfuerzo en favor del medio ambiente y el clima. ¿Y cuál ha sido el objetivo cuando los hemos diseñado? Primero, los ecoregímenes son una ayuda desacoplada. Luego, no hay ecoregímenes para sectores. No hay un ecorégimen para el sector arrocero, o para el sector lácteo, o para el sector remolachero, o para los productores de maíz. Los ecoregímenes son para tipos de superficies.
y tipos de actividades. Porque así debe ser, porque es una ayuda desacoplada, ¿vale?, de la producción. Como he dicho antes, la agricultura y la ganadería española son muy variadas y hemos tratado de dar al menos cabida a todos los sectores en al menos uno, es decir, que todo el mundo pueda escoger algo, que no haya alguien que por tener un cultivo muy concreto diga, pues yo no tengo ninguno. O sea, la idea es que todo el mundo tenga algo que escoger y pueda contribuir a esos objetivos ambientales y beneficiarse por ello de los ecoregímenes. Y también hemos buscado que sean simples. Otra vez, estoy segura de que van a decir, esto de simple no tiene nada. Lógicamente no pueden serlo, porque la agricultura y la ganadería española son tan variadas que hay que tener en cuenta todas las posibilidades y al final no hay un sistema o una ayuda igual para todos. A mí me habría encantado, personalmente, hacer el modelo francés y decir 100 euros por hectárea para todo el mundo. Haga usted lo que haga, sea usted un agricultor, haga usted esto, sea usted un ganadero, eso es sencillísimo, o sea, pero bueno, ahí probablemente se estaría tratando de manera discriminatoria a sectores que tienen que hacer un mayor esfuerzo para cumplir con estos nuevos objetivos frente a otros que prácticamente no tienen que hacer ninguno, porque ya venían haciendo un tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente puede resultar complejo. ¿Qué hemos buscado también? Pues que en una hectárea un agricultor o un ganadero pueda elegir qué práctica hacer y solo tenga que hacer una, porque si no, empezamos en la competencia de yo tengo una explotación muy variada. Imaginaros, yo tengo una explotación de cultivos herbáceos, tengo pastos, tengo también viñedo, tengo no sé qué, entonces puedo escoger muchos y estoy en mejor condición o en mejor punto de partida para optar a más dinero frente al que solo tiene pastos, que se tiene que conformar con una sola cosa. ¿Vale? Entonces la idea es decir, bueno, pues vamos a que sobre una sola hectárea se haga una práctica y que más o menos las prácticas estén parejas en cuanto a retribución. Aquí está un poquito el cuadro de los ecoregímenes que hay. Yo me voy a centrar fundamentalmente en los que afectan a la ganadería, lógicamente, también a las tierras de cultivo que tienen como objeto la producción de alimentos para el ganado, pero bueno, se engloban en dos grandes grupos que son agricultura baja en carbono y agroecología. La agricultura baja en carbono lo que busca es aumentar la capacidad de absorción de carbono por parte de los suelos, porque tenemos un problema de emisiones de gases de efecto invernadero, eso es evidente, y también de pérdida de carbono por parte de los suelos. Por lo tanto, lo que buscamos es aumentar esa capacidad de absorción. Y la agroecología, que tiene que ver fundamentalmente con la biodiversidad de las aves, los insectos, los lepidópteros, todas estas cuestiones. Dentro de estos dos grandes bloques tenemos 7 prácticas, que luego, ya digo, me voy a detener en las más esenciales, y luego unos importes que, como tampoco sabemos cuántos agricultores se van a animar a hacer los ecoregímenes, pues lo que nos exigen nuestros planes estratégicos es que digamos un importe mínimo, un importe máximo y un importe esperado. El mínimo sería si todo el mundo lo hiciera, todo el mundo, nadie dejara de hacer una práctica, ¿vale? Pues entonces ahí sería el mínimo. El máximo sería, si imaginaros que solo lo hiciera un agricultor en toda España, no se va a llevar los 1.000 millones, claro, o sea, hay que poner un máximo que es una cosa razonable para lo que vale esa práctica. Y el esperado es lo que nosotros creemos, de acuerdo con las prácticas y los usos habituales que hay en nuestra agricultura y en nuestra ganadería, que es la gente y las hectáreas que se van a acoger a un ecorégimen. Ahí en esta tabla están puestos los esperados. Luego, cuando empiece esto a funcionar, pues a lo mejor se cobra más, probablemente en los primeros años sí, hasta que la gente vaya entrando, luego a lo mejor se cobra un poco menos. Ahí ya trabajamos un poquito iremos haciendo un seguimiento, claro, para ver si hay algo que cambiar, que a lo mejor una práctica no tiene éxito y hay otra que en cambio tiene mucho y hay que mover dinero entre unas y otras. Bueno, ya iremos viendo. Pero vamos, en principio yo aquí he marcado dos que me parecen muy relevantes, las que se realizan en los pastos húmedos, y las que esa es otra cosa importante, dentro de los tipos de superficie, los pastos los hemos separado en húmedos y mediterráneos, porque realmente no es lo mismo, ni agronómicamente, ni las condiciones de las explotaciones son mucho más pequeñas en los pastos húmedos que en los mediterráneos, con lo cual en los costes transaccionales de hacer una cosa no es lo mismo hacerlo en 2 hectáreas que en 500,
o sea, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces hemos beneficiado en ese sentido los importes de los pastos húmedos porque entendemos que hay mayor coste, mayor necesidad de apoyo. Y luego en las tierras de cultivo, pues también hemos hecho una cosa que no está hecho en cambio en la ayuda básica a la renta, que es diferenciar los secanos húmedos del resto de secanos. De alguna manera para también tomar en consideración las tierras de cultivo de toda la cornisa que tienen unas condiciones de tamaño de explotación, de condiciones de pluviometría, de costes, etcétera, que son diferentes. Por lo tanto, también en este sentido se ha beneficiado de alguna manera en los importes de las tierras de cultivo húmedas respecto de, o sea, los secanos húmedos respecto de los secanos. No tanto como un regadío, lógicamente, aquí no se riega, no se gasta en bombeo de agua, no se, pero sí que es verdad que las condiciones se parecen quizá más a las del regadío en muchas cosas que a las del secano más rabioso del sur de la península, ¿no? Entonces, dentro de estos pastos húmedos se pueden hacer, ahora vamos a ver cada una de las prácticas en cada uno de los ecoregímenes. Pásame la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las prácticas en pastos, hablando siempre de pastos húmedos, porque estamos aquí, si estuviéramos en otro lado hablaríamos de los mediterráneos. Pero bueno, como he dicho antes, hay pastos húmedos, hay pastos mediterráneos. Lo que se ha hecho es hacer dos asignaciones financieras, dos sobres de alguna manera, uno para los pastos húmedos, otro para los pastos mediterráneos. Unas asignaciones financieras indicativas. Imaginémonos que en los pastos húmedos no se pidieran ecoregímenes y en los pastos mediterráneos pidiera a todo el mundo, o al revés, y tuviéramos que mover el dinero. Es decir, nada está escrito en piedra, vuelvo a decir lo mismo. Son asignaciones indicativas. Y aquí está establecidas cuáles son esas asignaciones. Para los pastos mediterráneos 115 millones de euros, para los pastos húmedos 103 millones de euros, teniendo en cuenta que bueno, hay bastantes más pastos mediterráneos que húmedos. Y hay es un pago por hectárea, lógicamente, pago por hectárea subvencionable, y pueden ser pastos permanentes o pastos temporales. Luego, ahora explicaré un poquito cuál es la definición. Bueno, yo creo que todos ustedes la conocen de manera intuitiva, pero bueno, por aclararlo un poco, ¿no? Dentro de los pastos se pueden hacer dos prácticas, una o la otra. En cada hectárea se puede escoger además hacer en una hectárea una y en otra otra. Nadie está obligado a hacer lo mismo en todas sus hectáreas. El pastoreo extensivo o el establecimiento de islas de biodiversidad y siega sostenible, que en este caso realmente son dos prácticas en una, porque se puede escoger una o la otra. Al principio, tal como estaba pensado, había que hacer las dos cosas, y luego, por dar más flexibilidad, más opciones a los ganaderos, decidimos separarlo, que pudiera hacerse una cosa o hacerse la otra. ¿Qué es un pasto permanente? Bueno, pues eso lo sabemos todos. Por supuesto, todo lo que no es ni un cultivo forrajero ni un monocultivo como el ryegrass, bueno, pues todos sabemos lo que es un pasto permanente. ¿Qué es un pasto temporal? Pues un pasto temporal realmente son tierras de cultivo que están destinadas o utilizadas para la producción de hierbas y forrajes herbáceos, bien que sean espontáneos, bien que sean sembrados, pero vuelvo a decir lo mismo, tienen que ocupar la parcela todo el año y además tienen que haber sido roturados en algún momento para que sean temporales, si no serían permanentes. Y vale cualquier planta herbácea forrajera, pero no valen los cultivos monofitos de un forraje herbáceo, por ejemplo un ryegrass, vuelvo a decir lo mismo, un ryegrass no es un pasto temporal. Eso un poquito en cuanto a la definición. Eso estará en el Real Decreto que está, o sea, ahora lo estoy un poquito adelantando, pero estará. ¿Y cuál es la práctica que hay que hacer en esos pastos? Pásame, por favor, esta de pastoreo extensivo. El pastoreo extensivo. ¿Quién puede hacer pastoreo extensivo y qué es lo que tiene que hacer? Por supuesto, tiene que ser un ganadero, Alguien que no tiene animales no puede pastorear. Eso parece evidente, pero a veces no es tan evidente, tiene que tener una explotación inscrita en rega y una explotación que además sea compatible con el término pastoreo. Es decir, si yo estoy inscrito en rega como cebadero, voy a poner un caso, pues no puedo cobrar el ecorégimen de pastoreo extensivo, porque los cebos no pastan, hasta donde todos sabemos. Es decir, hay una serie de clasificaciones
en las que se puede hacer el pastoreo. ¿Qué ocurre además? Como ahora vamos a hacer una norma de ordenación de las explotaciones vacunas, las ordenaciones vacunas van a estar clasificadas en la ordenación como extensivas, semiextensivas y resto. Entonces, para hacer pastoreo, la explotación va a tener que ser extensiva o semiextensiva. Si no se es extensivo o semiextensivo, se supone que no se pastorea, por lo tanto no se puede uno beneficiar de esta práctica de pastoreo. Sí de las otras, de la siega y todo eso que voy a explicar después. O sea, no quiere decir que es que yo estoy ya perdido y no puedo hacer nada, no, pero no puede uno hacer pastoreo extensivo si no se pasa. Eso parece lógico. Y el pastoreo es un periodo mínimo de 120 días al año, de manera continua o discontinua. No tienen por qué ser los 120 días seguidos, de manera continua o discontinua. Y las comunidades autónomas pueden, por causas justificadas, pues porque el año sea muy seco, porque sea muy húmedo, por la razón que sea, por causas excepcionales, pueden ajustar, reducir a 90 días este periodo de 120 días. El cómputo del pastoreo se realiza a nivel de explotación, ¿vale? A nivel de explotación, de forma que si yo declaro, yo tengo una explotación de 10 hectáreas y declaro que voy a pastorear en 5, tengo que pastorear en esas 5. Puedo no pastorear en las otras 5, ¿vale? Pero en esas tengo que pastorear. Y no con todos los animales, en todas. Es decir, yo puedo ajustar mi carga como mejor me convenga dentro de mis prácticas habituales de pastoreo en la explotación. Galicia, si no tengo malentendido, estoy ahora hablando un poco de memoria, creo que es una de las comunidades que ha optado este año por reducir, o sea, el pastoreo a 90 días frente a los 120 días. Ahora hablaremos de lo de las anotaciones en el libro, que también eso tiene sus explicaciones y sus simplificaciones. Pásame la siguiente, por favor. Otra característica de esta práctica es las cargas ganaderas mínimas y máximas. ¿Por qué hay una carga ganadera mínima? Pues hay carga ganadera mínima porque la práctica consiste en que es algo beneficioso para el suelo. Es decir, el animal probablemente viva más feliz también si pasta. Pero esto es una práctica de agroecología, de agricultura de carbono. Por lo tanto, si estamos por debajo de esa carga ganadera, ¿dónde está el efecto beneficioso? O sea, no hay ningún efecto beneficioso para el suelo de lo que es las deyecciones ganaderas, de lo que es el movimiento de los animales por el pasto. Y si nos pasamos de una carga ganadera X, ya estamos poniendo en riesgo también esa superficie y ese efecto beneficioso de esa práctica de agricultura de carbono. Por lo tanto, en pastos húmedos, este intervalo de carga mínima y carga máxima se fijó en 0,4 mínima, 2 UGM máxima, ¿vale? Eso se fijó también hablando con las organizaciones, hablando con las comunidades autónomas, pareció razonable a todo el mundo, teniendo en cuenta que también se pueden modificar por causas excepcionales. Un año extraordinariamente seco, qué sé yo, en la dehesa extremeña, probablemente haya que bajar cargas ganaderas porque no hay pasto para todo eso, O sea, quiero decir que esto todo es modificable. Otro tema que ha generado un poquito de controversia, la conversión, la tabla de conversión de UGMs, ¿vale? O sea, nosotros hemos utilizado una tabla, que es la nueva que ha hecho Eurostat, porque permite tener más animales, ¿vale? O sea, los animales valen menos efectos de UGM y pensamos que era más beneficioso. Es verdad que luego ha generado polémica porque hay ayudas agroambientales que quieren otra tabla y que qué lío, que para el agroambiental una vaca vale 1 UGM y aquí me vale 0,8. O sea, bueno, pues eso ya son problemas, yo creo que más de cálculo o de gestión que reales, O sea, yo creo que realmente estos umbrales son más beneficiosos con carácter general para los ganaderos que realmente hacen las prácticas. Otra cosa es para el que luego quiere decir que pastorea y entonces en 100 hectáreas de los Pirineos mete 3 cabras y entonces la carga ganadera mínima le está pareciendo como muy poco ajustada, eso ya estamos hablando de otras cosas. ¿Qué es lo que hay que indicar? Lo digo por el lío que ha habido con él. Es verdad que hubo una versión del Real Decreto que era muy compleja, pero yo ya avanzo que se ha simplificado mucho. En la siguiente lo verán que es mucho más simple. O sea, la solicitud única hay que consignar si se va a realizar el pastoreo con todos los animales, es decir, el número de animales, no los crotales, O sea, yo tengo 20 vacas, 15 novillas y con esto voy a pastorear. Las parcelas a las que voy a ir, es decir, yo voy a pastorear en estas parcelas, tampoco tengo que decir
con qué animales, de qué día a otro, es decir, en estas parcelas, eso lo tengo que consignar. Esta es mi relación de parcelas. É que vamos a ver, tamén depende de que época do ano sea. Non é o inverno, ahora no inverno, que hai moito máis pasto, que no verão ten máis secado. Ay, hija mía, no te he entendido, perdóname. Pero seguimos después preguntando. Seguimos y luego preguntáis lo que queráis, ¿vale? Que si no pierdo el hilo. Que esto no es tan sencillo. Bueno, ahora os contestamos. Bueno, como digo, la relación de las parcelas en las que se va a pastorear y esas hectáreas, es decir, tengo estas parcelas, estas hectáreas para calcular la carga ganadera, esta máxima mínima y ya está. ¿Cómo se va a gestionar? Porque ya digo que hubo una versión en la que hablaba de que había que anotar cada entrada y cada salida de las parcelas. No, o sea, tranquilícense porque no va a ser así. O sea, no hay que anotar en el libro más que si se cambia respecto a ese plan. Es decir, yo he dicho que voy a pastorear en estas 6 parcelas y resulta que de repente hay una parcela en la que no me conviene entrar el ganado, o dije que iba a pastorear con 50 vacas y 25 novillas y resulta que al final solo voy a llevar 25 vacas y 25 novillas. Es decir, cambios respecto a esa idea inicial, ¿vale? Y eso sí, puesto que no es controlable por monitoreo en el momento en que no tenemos que apuntar o hacer a todo el mundo apuntar todas las cosas, es verdad que los controles sobre el terreno se incrementarán más que en otras prácticas, otros ecoregímenes en los que hay más control por teledetección, etcétera, etcétera. O sea, es evidente que habrá un número de controles sobre el terreno superior en este caso. Esto ya lo puse. Pásame el siguiente. Esta es la de las islas de biodiversidad y la siega sostenible. Son 2 prácticas en realidad, aunque aparecen como una. Se puede elegir una cosa o se puede elegir otra. ¿Esto qué objetivo tiene? Esto el objetivo que tiene es, como digo, favorecer la biodiversidad, fundamentalmente la de las aves y la de los insectos. Pues puede parecer justificado o no. Nosotros creemos que lo está y la evidencia científica dice que lo está. Es decir, un exceso de labores en relación con siegas y siegas y siegas, pues reduce las aves, reduce los insectos, los lepidópteros, las actividades de polinización. Bueno, dentro de la estrategia de biodiversidad hay que poner medidas y esta es una de ellas. Y además es muy buena para aquellos ganaderos que no pastan, es decir, es una opción perfectamente válida y que se ajusta bastante a las prácticas habituales que ya se venían haciendo, es decir, no hay que hacer enormes cambios en la forma de trabajar. ¿Qué es lo que, en este caso, qué es lo que hay que ser? Por supuesto, ganadero, nuevamente. Si no se es ganadero y no se tiene una explotación y no se tiene unos pastos, pues no se puede hacer ni la siega, ni las siegas sostenibles, ni las siegas de biodiversidad. Y aquí hay que declarar cuántas hectáreas y en qué hectáreas voy a hacer cada cosa, ¿vale? En estas hectáreas voy a hacer esta práctica, en estas hectáreas voy a hacer esta, o en estas no voy a hacer ninguna porque no me da la gana. O sea, esto, como vuelvo a decir, es voluntario. Entonces, esas hectáreas, por supuesto, tienen que ser pastos permanentes, pastos temporales y pastos de siega, es decir, pastizales, ¿vale? No se puede hacer otra cosa. Pasa, por favor, a la siguiente. Vamos al establecimiento de islas de biodiversidad, que es la primera opción. La primera opción es dejar un 7% de la superficie de pastos sin segar, 7% de mis hectáreas, incluyendo pastos permanentes, pastos temporales, por todos los pastos por los que yo solicite la ayuda, pues voy a dejar un 7% sin segar. Teniendo en cuenta que en ese 7% computan los elementos del paisaje, es decir, el murete, la linde, la charca, lo que se tenga, computa. Es decir, que tampoco es un esfuerzo adicional. ¿Quién no tiene una linde? ¿Quién no tiene una charca? ¿Quién no tiene un murete? O sea, eso computa. Y en esa superficie que se decida dejar como espacio de biodiversidad, no se puede realizar ninguna actividad agraria entre el 1 de enero y el 31 de agosto. ¿Vale? Ahí está a disposición de los pájaros, de los insectos, etcétera, etcétera. A partir del 31 de agosto ya sí, ya no es que se pueda, es que se debe, ¿vale? Se debe
someter a una actividad bien de aprovechamiento ganadero, a diente, a pastoreo, bien de aprovechamiento agrícola, porque estemos segando, labrando, haciendo lo que sea, cualquier actividad de mantenimiento. Y eso sí, no se pueden usar herbicidas en esa superficie, o sea, no se puede manejar mediante el uso de glifosato y ya he limpiado, no, eso no es posible por la cosa de la biodiversidad. ¿Y qué es lo que hay que anotar en el cuaderno o en la solicitud? Pues nuevamente, nada más que las fechas y las actividades realizadas en los 30 días siguientes a realizarlas. Es decir, si yo el 31 de agosto decido que voy a segar, pues anoto en los 30 días siguientes, pues esta parcela la he segado, esta parcela la he segado, esta parcela la he aprovechado con ganado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, por favor. La siega sostenible, que es la otra opción. Ya vamos por la tercera opción. Esta era los espacios de biodiversidad. La siega sostenible consiste en tener durante 60 días consecutivos en una parcela. Yo declaro de mis parcelas de pastos, digo, pues en esta parcela voy a hacer esta práctica, siega sostenible. Eso quiere decir que durante 60 días consecutivos, que van entre junio y agosto, cada comunidad autónoma decide cuándo, pero son consecutivos. Pueden empezar en junio y terminar en julio, pueden empezar en julio y terminar en agosto, pueden estar entre mitad y mitad. Ahí hay que hacer una siega con unas condiciones determinadas. Solo 3 cortes al año, es decir, es la limitación. 3 cortes al año cuando mi superficie, o sea, mi explotación, o al menos el 50% de la explotación, está por debajo de los 300 metros de altitud. Y 2 cortes al año si estoy por encima, es decir, es un pasto de montaña. Ahí tengo que hacer menos corte. Ese es el esquema general. Durante esos 60 días tengo que hacer la siega de esa manera. Y tengo que anotar en qué parcelas he hecho las distintas cosas. O sea, realmente yo creo que no es nada que habitualmente no se haga. Es decir, bueno, por supuesto habrá quien hacía 4 cortes y tendrá que hacer 3, habrá quien hacía 3 cortes y ya tendrá que hacer 2, pero realmente el segar los pastos es algo habitual. Pasa por favor a la siguiente. ¿Cuánto tiempo llevo, Román? Pues estamos al límite. Bueno, pues entonces las de las tierras de cultivo, muy rápidamente, muy rápidamente. La más interesante en este caso son las rotaciones, lógicamente. Agricultura de conservación no parece que es lo que se vaya a practicar en esta zona, por lo tanto estamos hablando de rotaciones. Pasa a la siguiente. ¿Y las rotaciones en qué consisten? Lo voy a decir de manera súper general para no... consiste en que el 50% de la tierra de cultivo de mi explotación tiene que presentar cada año un cultivo diferente al previo. Es decir, puedo hacer un maíz ryegrass, puedo hacer una beza y un maíz, o sea, en el 50%. Luego la ayuda se cobra por toda la superficie, ¿vale? Pero al menos en el 50% tengo que hacer esa rotación de un cultivo diferente al del año precedente. Si he puesto leguminosas, no pueden ir seguidas de un barbecho. Bueno, aquí tampoco es el caso del barbecho, así que esa parte también me la salto. Y bueno, también el tema de los cultivos plurianuales, como aquí tampoco es lo corriente, también me lo salto. Súper importante, las explotaciones de menos de 10 hectáreas de tierra de cultivo están exentas de la rotación y pueden cambiarlo por una diversificación. Y la diversificación es 2 cultivos diferentes, pero a la vez, sin que el principal suponga más del 75%. O sea, tener, por ejemplo, 75% de maíz, 25% de ryegrass o de beza, pero a la par, sin necesidad de estar... ¿Vale? Salto esto ya, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Me he faltado lo de los espacios de biodiversidad, que también a lo mejor aquí tienen su interés. En tierras de cultivo también se pueden hacer espacios de biodiversidad, igual que hemos hablado en pastos para el ganado. Y en ese caso, pues hay que tener una superficie de áreas y elementos no productivos, parecido a lo de los pastos, pero en las tierras de cultivo, que es un 7%, pero contabilizando ya el 3 o el 4% que se ha tenido que dejar en la BECAM de la condicionalidad. Pasa a la siguiente.
De manera muy rápida, también pasamos, aquí están puestos todos los elementos de biodiversidad que hay en la norma, pues lo que he dicho antes, las lindes del campo, los grupos de árboles, los árboles en hilera, los setos y las franjas, las terrazas, bueno, pues todo lo que se considera elemento de biodiversidad. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí los requisitos de los barbechos nos lo pasamos también, que aquí no vamos a hablar de barbechos. Y en 2 minutos las ayudas asociadas. Bueno, las ayudas asociadas tampoco hay mucha novedad. El sector, los sectores ganaderos todos tenían ayudas asociadas. La novedad fundamental es que hemos incrementado fundamentalmente el montante destinado a las ayudas asociadas en ganadería y muy especialmente en el caso del sector lácteo. Aquí está puesto que efectivamente el 18% del sobre de ayudas asociadas va destinado al sector lácteo, el 27,6% al sector vacuno extensivo, a la vaca nodriza, ¿vale? Y luego un tema que es importante, que es también el plan proteico, que nunca así lo contamos y yo creo que tiene mucha importancia. Es decir, hay ayudas también a la producción, que es un sobre de 100 millones, que es nuevo, a la producción de cultivos proteicos. Hablamos de leguminosas, bien para alimentación animal, bien para legumbres, para alimentación humana, bien semilla para plantar a su vez o para vender, o sea, semilla de leguminosas, porque lo que buscamos es disminuir la dependencia de nuestra ganadería de la importación de productos de fuera. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí están resumidas las ayudas asociadas. Realmente la que más ha incrementado a partir de la nueva PAC su sobre de dinero es el sector lácteo. Estamos hablando de 122 millones de euros, que es, como digo, un 22% más de lo que se venía, un 30% más, perdón, de lo que se venía destinando. Y es un 22% del total de las ayudas asociadas. Pasa a la siguiente, por favor. Novedades de la ayuda asociada. Muy brevemente, ¿cuáles son las novedades? Porque no cambia mucho. La degresividad de la ayuda es nueva. Aquí hay que decir que a la Comisión Europea no le gustan las ayudas asociadas, y menos a la ganadería. Considera que intensificamos la producción, o sea, que dando ayudas intensificamos la producción, hacemos que las producciones sean más intensivas, con lo cual no les gustan nada. Entonces defender esto nos ha costado mucho. Pero además la degresividad lo que busca es eso, es decir, no intensificar a través de estas ayudas la producción. Si hay alguien que quiere hacer explotaciones más grandes, que sea porque les son más rentables, pero no porque se cobran más ayudas por el hecho de que sea más grande, ¿no? Entonces, las primeras 150 vacas cobrarán el importe completo de la ayuda, que es, si no me equivoco, bueno, de nada, está aquí, en la península 158 euros por vaca, las primeras 150, de las 151 a las 725 cobran 79 euros y a partir de ahí ya no se cobra, ¿vale? O sea, las siguientes vacas ya no cobran. Eso en el sector lácteo, es la principal novedad. Y en el vacuno extensivo, es decir, en la vaca nodriza, vamos a exigir que en rega estén clasificadas como extensivas o semiextensivas para que cobren la ayuda a la vaca nodriza. Y además, si son razas autóctonas, tienen un 10% de complemento a la ayuda general, que está ahí. Son 90,25 euros en la raza no autóctona, 99,27 en raza autóctona. Y luego la ayuda al engorde en la explotación de nacimiento continúa también en esta nueva PAC, pero solo si estamos hablando de explotaciones extensivas o semiextensivas. Si no, ya hay que irse al engorde normal, porque ya no hay mucha diferencia entre el engorde de un cebadero y el engorde en la explotación de nacimiento. Es decir, consideramos que favorecemos la extensificación engordando el terreno la explotación de nacimiento, pero si la explotación, claro, es extensiva o semiextensiva, ¿vale? Pasa la última, que me parece que esta ya es la última. Esta nos la pasamos, que es la del ovino caprino. Si alguien tiene interés, yo se lo cuento. Y esta la pasamos también. Y ya voy a la última, que es el paquete legislativo nacional complementario de todo esto, ¿vale? Aparte de los reales decretos que tienen que ver con la PAC, hay 4 que van dirigidos sobre todo a las administraciones, pues la gobernanza, la gestión y control, las penalizaciones y las sanciones. Bueno, pues esos son... Y el sistema de información de explotaciones, el SIEX, que es una cuestión que yo creo que a todo el mundo ha preocupado, pero que no se trata de nada que no
esté ya previsto, es decir, ya hay legislación que obliga a apuntar los movimientos de los animales o a apuntar el uso de fitosanitarios. La diferencia es que eso va a ser ahora electrónico, o sea, no estamos creando obligaciones nuevas. El libro de registro de las explotaciones ganaderas ya existe. Yo no sé, en cada comunidad autónoma está más informatizado o menos informatizado. En un caso lo llevan las oficinas comarcales o ayudan las asociaciones. La PAC, por otro lado, es electrónica hace mucho. Entonces, los datos de la asociación única van a entrar en este sistema, igual que van a entrar los de REGA, los de Citran, los de Presvet o los de los fitosanitarios, ¿vale? Todo esto va a entrar en un solo sistema, pero no es que estemos creando obligaciones nuevas en este caso. Y luego 7 reales decretos para las condiciones y requisitos de acceso a las ayudas. Es verdad que hay muchos que son sectoriales, está el de la apicultura, el de las OPCH, el del sector del vino. Fundamentalmente aquí el que interesa a ustedes es el de las ayudas directas, que ese es el que... Y luego este es lo que he comentado antes, porque el PEPAC no solo ayudas, es también regulación. Y ahí es donde están, pues, el decreto de nutrición sostenible de los suelos, que está también a punto de ver la luz, el de protección de las aguas contra la contaminación de nitratos, que ese ya ha salido, ese es del Ministerio de Transición Ecológica, el de uso de fitosanitarios y antimicrobianos también, las normas de sanidad y protección animal de los animales, o sea, las normas de bienestar animal que estamos revisando, por ejemplo la del transporte o algunas, por ejemplo la producción porcina, pues eso también forma parte del plan estratégico de la PAC. Y en general yo creo que no hay más, es decir, son legislaciones que ya estaban en marcha, pero que se han incorporado al PEPAC como parte de, o como para visualizar esa contribución que hacemos a esa mejora de los aspectos ambientales, climáticos, de bienestar animal, etcétera, etcétera. Y con esto creo que he terminado. Siento si me he pasado un poco, pero es que, como he dicho antes, es muy difícil en tan poco tiempo sintetizar tantísima información. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y oye, alguna pregunta, por supuesto, cuando Román lo estime oportuno. Si al principio, al final o en el medio. Gracias. Pero usamos moito o raigras. Entendimos que non era un pasto temporal ni permanente, non está considerado ni un pasto temporal ni permanente. Úsase moita rotación de millo e raigras. Entonces, tal como plantexaches, parece que isto non vai a ser suficiente para facer unha rotación do cultivo. Vamos a ver, la rotación depende del tamaño de la explotación. O sea, si la explotación es pequeña, basta con la diversificación. Y como rotación de cultivo, estamos hablando de tierras de cultivo, es decir, el raigras no es un pasto, es un cultivo realmente, con lo cual se beneficia de las prácticas de tierras de cultivo. Entonces tenemos la necesidad de rotar. ¿Qué quiere decir? Que el año siguiente haya un cultivo distinto, es decir, eso es lo que es rotar. Entre el maíz y el raigras, pues por supuesto que se puede rotar maíz, raigras, maíz, raigras, maíz, raigras. O sea, eso está en el mismo año. En el mismo año. Sí. A ver. En el mismo año, claro. Sí, en el mismo año. No hay problema. Ese sería el segundo doble cultivo. El doble cultivo. Y estarías haciendo la rotación ya el mismo año. No haría falta verificarlo respecto a años anteriores. Estarías cumpliendo. Cumples. Con maíz, raigras, cumples. Pero con alguna limitación, dependiendo del tamaño. ¿De qué? Sí, tienes que poner efectivamente una parte de cultivos mejorantes, pero también a partir de un tamaño, o sea, efectivamente. Bueno, pois ese é un tema que interesa moito porque hai unha rotación importante. Perdón un momento, Román, y con una ventaja, que es que si se siembra leguminosa, además en la parte que haya sembrado leguminosa vas a cobrar la ayuda asociada, porque hay una ayuda asociada a la leguminosa. O sea, que es un cultivo que interesa por la parte de la rotación y porque te van a pagar una acoplada por la leguminosa, O sea, eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿y qué porcentaje tenía que ter, por ejemplo, una beza como cultivo de rotación en vez de raigras? Beza.
Beza-avena, por ejemplo, sería suficiente. La beza-avena. Beza-avena. La beza, entiendo que estás hablando de ella dentro del porcentaje de leguminosas. Y como cultivo proteico. Sí. Claro, dentro del porcentaje de cultivos... dentro de la rotación tienes que cumplir los porcentajes de rotación. Otra cosa es dentro del 10% de cultivo mejorante. Bueno, pero de rotación dase por feito que sí, pero digo como cultivo proteico, tendría acceso a ayuda. Siempre que sea mayoritaria la beza, sí. Claro. Que sea mayoritaria la beza. Claro, claro. En el ecosquema de siega, los 60 días puede ser segar primero y dejar los 60 días después. Segar el 29 de mayo o el 28, y después dejar 60 días. Tienes que estar 60 días sin segar, entre junio y septiembre. Y si no, en Galicia no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Dime. Excelente, no sé cómo decirlo. Antes del 30 de junio. Claro. Es que si después, en junio, si queda junio y julio en medio, en agosto ya no hay nada. O siegas antes, O desaparece. o ya lo Pero que queda allí. nadie te está diciendo en qué momento, o sea, en los 60 días tienes que escogerlo dentro de ese periodo. Pues si yo siego el 15 de mayo, después dejando... ¿Y por qué no siegas el 1 de junio? O el 30. Claro, bueno, Es igual, sí. claro, o sea, quiero decirte, tú tienes que estar 60 días sin segar. Ni pastar ni nada. Se supone que ese pasto es el que beneficia a los lepidópteros, los insectos, los pájaros. Bueno, pues si os parece, esto é moi enrevesado, para explicarlo nun día, Sí, la verdad es que moi es mucho. enrevesado. Pero yo sí que os aconsejo, os sugiero, o a la gente de UPA, de la cooperativa, cualquier pregunta, hay un documento de preguntas y respuestas en la que seguro que hay respuestas para casi todas las preguntas que podáis tener de casos concretos, de y si ciego tal día, y si pongo el maíz y el ryegrass de esta manera. Si hay alguna que no está, mandárnosla que os la contestamos. Es decir, si hay alguien que tiene una duda particular, ¿qué pasa si hago esto o dejo de hacerlo? No yo, que a lo mejor soy la que menos sé, pero la gente de mi equipo de verdad que seguro que os va a dar una respuesta a cualquier pregunta concreta que tengáis de vuestra explotación. Muy Pues bien. oye, muchas gracias Bueno, a todos. Venga, gracias a ti. Es una PAC que nos va a exigir a todos mucho y que especialmente va a hacer que yo creo que tengáis que atender mucho las consideraciones y digamos, el asesoramiento del sindicato. Creo que esto es así. Es decir, el papel nuestro como organización agraria, y es lo que voy a intentar esta mañana, es intentar traducir. Estos son los borradores de reales decretos que están ahora, que es un poco lo que ha intentado Esperanza resumir. Es una legislación compleja, pero, insisto, creo que la labor nuestra es intentar traducir eso a un lenguaje que lo podáis entender e intentar trasladaros la idea de que esta PAC, es decir, que si algo hemos aprendido en todos estos años es que los agricultores y los ganaderos sobrevivimos a la PAC más complicada que se nos pone, porque siempre, digamos, vamos superando retos, y esta PAC es más complicada que la anterior, pero la del 2015, recordad que fue un cambio ya también importante y todo se nos hacía un mundo. Es decir, yo con esto es un mensaje positivo, de decir, con la ayuda del sindicato creo que podemos enfrentar bien esta propuesta. Y por supuesto, necesariamente, Román, tiene que ser con un asesoramiento personalizado, y aquí lo que hemos hecho es un ejemplo de una explotación que bueno, pues puede ser tipo de la zona, para a partir de ahí entender cuál es el proceso en el que nos enfrentamos a partir del 1 de enero y después ver allá donde tengamos opciones, porque quizá este es un cambio, para mí el cambio más importante que tiene esta reforma es que hasta ahora nos venía todo más o menos rodado, al principio desde Bruselas, luego desde Madrid, y el ganadero tenía pocas cosas que decidir. Ahora ya tenemos muchas cosas que decidir y tenemos que pensar, y a la hora de hacer la PAC, bueno, pues
necesitamos del asesoramiento, en mi opinión, para ver cómo se va a producir este cambio y que, según la decisión que yo tome, cuál es el resultado económico y qué compromisos me compromete o tengo que yo atender durante el siguiente año. Entonces, el ejemplo de la explotación sería, tendríamos, claro, partimos de, ¿qué es lo que partimos ahora? Ahora partimos de que cada agricultor, cada ganadero tiene un número de derechos. Derechos que están en unas regiones y derechos que tienen valores diferentes, aun estando en la misma región. La primera cuestión que tenéis que tener claro es que, a diferencia del 15, ahora no va a haber un recálculo del valor de los derechos. No se van a meter en una coctelera y van a salir derechos nuevos. Los derechos son los que tenemos ahora. Entonces, ¿partimos de qué? Pues este ejemplo tiene 2,8 derechos en la región 1401, que es tierra de cultivo secano, y que el valor actual son 235 euros, ¿vale? Y que en esa misma región, pues tiene también 2,8 hectáreas, porque puede tener diferente número de hectáreas que de derechos. Puede tener más, aquí probablemente lo que tengáis es más hectáreas que derechos. También, dentro de lo que son tierras de cultivo, tiene 3,05, también en la misma región, pero el valor ya es diferente. En lugar de ser 235, son 193. Y aquí sí tiene algo más de superficie, 4,48. Importante, el resultado, lo veremos ahora, no va a hacer una media entre las dos, sino que va a haber derechos, digamos ahora con las nuevas regiones, con un valor que tenga como referencia los 235 euros y los 193 euros, ¿vale? Y además, este ganadero tiene en pastos 19,27 derechos en la región 703, que tiene un importe de 103 euros, 8,74 derechos en la región 703 con un importe diferente también de 110 derechos y 8 derechos con otro importe diferente de 133 euros, ¿vale? Entonces, esto probablemente sea una foto bastante lógica de lo que puede ser a lo mejor vuestra explotación, ¿vale? Entonces, en la calculadora lo que introducimos es, en principio, los derechos que tenemos ahora, que cada uno pues tiene su realidad, y luego vamos a los efectivos productivos. Y lo que hacemos es separar, en nuestro caso, lo que son tierras de cultivo de pastos permanentes. En tierras de cultivo, como estamos en una zona de secanos húmedos, pues pondríamos las 7,29 hectáreas, que es lo que cultivamos, y en el caso de pastos permanentes, estaríamos hablando de, y aquí tenemos la opción de ir por la vía de pastoreo o bien por la vía de secado. En principio, vamos a pensar que vamos por la vía de pastoreo, tendríamos 43,39 hectáreas, que son las sumas de las hectáreas que hemos visto antes que aparecían en pastos, ¿vale? Y además introducimos los efectivos productivos porque, si os acordáis, Esperanza, cuando hablamos de los ecoregímenes, hablaba de cargas ganaderas. Y entonces, bueno, pues tenemos 9 bovinos de menos de un año, de entre 1 año y 2 años son 25, y ya vacas de actitud láctea son 37, ¿vale? Lo pasa a UGMs en base a la nueva tabla y serían 50,7 UGMs nuevas. Y al final también nos pregunta sobre la situación personal del solicitante. Bueno, pues podemos decir que es, aquí indicaríamos si es joven o no es joven, o si es joven y además tiene la condición de mujer, pues también lo marcaríamos. Aquí están puestas las 2 cruces, la podemos quitar como queramos. Datos de partida. Estos son propios de cada agricultor, de cada ganadero, y a partir de ahí lo que hacemos ya es empezar a simular y empezar a entender cuál va a ser el escenario nuevo. Nos iríamos ya a la ayuda básica a la renta. Acordaros que teníamos 2,8 derechos y 3,05 derechos de la misma región de la 1401 con valores diferentes. Bueno, pues nos van a asignar 2,8 derechos. Ya la región nueva, lo decía antes en el ejemplo, Esperanza, sería la 4, en ambos casos sería la 4, pero el importe de referencia, los 235 euros se van a convertir aproximadamente, insisto, no deja de ser una primera aproximación para entender, es decir, esto no va a ser, por supuesto, palabra de Dios, y digo que es importe aproximado porque realmente, fijaros, en el primer año de funcionamiento, en el 2023, nos van a hacer una asignación, el FEGA nos hará una asignación provisional de derechos, que no será definitiva hasta el 2024. ¿Por qué? Porque no será definitiva hasta que el FEGA
una vez recibido toda la información de las comunidades autónomas, sepa cuántos derechos hay en cada una de las regiones y se ajuste. Entonces aquí lo que hemos hecho nosotros es una primera aproximación, asumiendo que a partir del estudio del PEPAC, pues según las regiones, de la 1 a la 6 tiene un coeficiente de reducción y de la 6 a la 20 tiene otro coeficiente de reducción. Bueno, entonces aproximadamente, pues seguramente tendremos 2,8 derechos de un importe de 216. Y lo que sí sabemos seguro es que el valor medio regional de la región 4 es 199,03 euros. Igual pasaría con los 3,05 derechos, lo que pasa es que aquí, como tenía un importe de 193 euros, pues ahora aquí va a ser 177 euros. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de convergencia, en el primer caso, como es 216, que es un importe superior a los 199, que es el valor medio de la región, lo que sabemos es que estos derechos, estos 2,8, van a perder importe. Lo que no podemos decir hoy es cuánto, porque el importe de los derechos que están por encima de la media será, la pérdida será la necesaria para atender las necesidades de los que estén por debajo. Pero hoy no se puede saber cuántas más son las necesidades, porque depende lo homogénea o no homogénea que sea la región y lo digamos extendidos que estén respecto a la media. El valor de los derechos será una necesidad u otra. Lo que sí sabemos es, un poquito para la derecha, es que en este caso, en los otros derechos, como tiene un importe previsible de 177 que está por debajo de los 199, aquí sí que podemos saber lo que va a ganar por convergencia. No podemos saber lo que pierden, pero sí lo que ganan. Y lo que ganan va a ser 2,14 euros por derecho y por año, durante los 5 años. Cada año va a ganar 2,14 euros, ¿vale? Eso sí lo podemos saber. Y lo mismo, volvemos otra vez a la izquierda, ¿vale? Lo mismo pasa con la región de Pastos. La región de Pastos tenemos 19 derechos que van a ser ahora ya asignados a la región nueva, la región 18, y el importe va a ser 90,31. De igual forma, los 8,74 van a tener un importe aproximado de 95,8 euros y los 8 derechos restantes tendrán un importe de 116. En ambos casos, en los tres casos, ese importe está por debajo de la media. ¿Qué significa? Que sabemos que va a ganar por convergencia, y ahí sí sabemos la cantidad. En el primer caso serían 4,69, en el segundo 4,14 y en el segundo 2,08 euros por año. Esta explotación por convergencia ganaría 150 euros por año, ¿vale? Esto es todo lo que podemos saber. Es decir, esta información es una información sobre la que no podéis hacer nada, va a venir dada, pero tenéis que entender cuál es el proceso de conversión de derechos. No hay asignación nueva, insisto, hay un proceso de conversión. Deciros que es importante saber que la declaración del 2023 se va a tener en cuenta a la hora de saber esos derechos en qué región se van a asignar. De tal forma que aquellos agricultores ganaderos que tengáis exceso de superficie y podáis pensar que podéis tener problemas sobre alguna superficie porque no sea propiedad y os la puedan quitar en el futuro, mi consejo aquí es claro, es decir, asegurad. Es decir, declarad en el 23 aquella superficie donde vais a tener menos problemas, porque la asignación de los derechos va a ser en función de esa superficie. Es decir, tenemos superficie en la región 703, pero imaginaros que estos derechos, me los invento, aun siendo de la región 703, los estoy declarando sobre una parte que sé que, pues no sé, tengo un conflicto histórico y que probablemente lo voy a perder, o la renta, o me lo van a quitar, esa superficie. Es importante que aseguréis el tiro, y entonces a lo mejor resulta que, porque puede ocurrir que haya, es decir, si no hay suficiente superficie de pastos y hay exceso de superficie de cultivo, un derecho que inicialmente era de pastos podría pasar a cultivo y al revés. Entonces lo que es importante es que ajustéis vuestra la declaración del 23, porque luego ya va a dar igual. Es decir, ahí ya luego cuando te asignen ese derecho
a una región concreta, eso ya no va a poder cambiar, pero el tiro es importante y la reflexión es esta, ajustando a lo que os genere menos problema en los próximos 5 años. Bueno, y decíamos que habíamos supuesto que el peticionario es joven y además es mujer. Bueno, pues por ser joven anualmente recibiría durante 5 años, como ha explicado Esperanza, 7.406 euros, y por ser mujer tendría un complemento de 1.110 euros, ¿vale? Entonces con esto habríamos visto la primera parte de las ayudas, que es la ayuda básica a la renta. La ayuda redistributiva, en el fondo, sabemos que estábamos en la región 4 y en la región, ¿cuál era la otra? La 18. Bueno, pues por aquí está. Baja, y en la región 18. Baja, sube, perdona. Importante. El pago redistributivo se calcula sobre las hectáreas declaradas, no sobre los derechos. El titular de la explotación podría no solicitar nada. Insisto, creo que es la única opción que no debéis contemplar. Y a partir de ahí tendría 3 posibles ecoregímenes que podría elegir. Rotación, espacios de biodiversidad y siembra directa, agricultura de conservación. Y de igual forma, en los pastos permanentes tendría también las 4 opciones. La primera, que la hemos desechado, y las otras 3, que serían espacios de biodiversidad, pastoreo efectivo y siega, ¿vale? Serían los 3. En ambos casos, el agricultor tiene 3 opciones, y la decisión al final la tenéis que tomar vosotros, y es el equilibrio entre el importe de ayuda que ve y los compromisos que yo adquiero con estas medidas, ¿vale? Entonces, si empezamos, por ejemplo, simulando para tierras de cultivo la primera de las 3 opciones que decíamos, que es rotación, en la rotación, acordaros, por fijar un poco ideas. Sí, bueno, primero, por también fijar ideas. Para cada uno de los bloques, porque funciona independiente las tierras de cultivo de los pastos permanentes o temporales, para cada uno de los bloques, yo tengo la opción de acogerme más de un ecorégimen. Es decir, no tengo que ir, y por eso sube, perdóname, que esto es importante, y cuando estábamos eligiendo al principio de todo, hemos puesto rotación, la aplicación me dice sobre qué porcentaje quiero acogerme de esa superficie de tierras de cultivo a rotación. Es decir, yo puedo, una parte de mi explotación, que sea tierras de cultivo, dedicarlo a rotación, y otra parte lo puedo hacer, por ejemplo, a espacios de biodiversidad sin ningún problema. Lo que sí sabemos es que una parcela solamente la podemos dedicar, o sea, lo podemos imputar a un ecorégimen. Si esta parcela de aquí irá a rotación, pero si la marco rotación no puede ir luego a espacios de biodiversidad. Pero la que esté al lado sí que puede ir a espacios de biodiversidad. Entonces, en función de 50.000 circunstancias, imaginaros espacios de biodiversidad, se me ocurre una parcela que esté lejos, una parcela que tenga difícil mecanización. Pues a lo mejor en lugar de ir a rotación, te va a espacios de biodiversidad. Una parcela, aquí no sé si tenéis problema con la caza. Pues una parcela que le esté castigando mucho el jabalí y que sepas que se la va a comer o que la va a destrozar. Pues a lo mejor resulta que nos interesa ir a espacios de biodiversidad. Es decir, ahí está la casuística ya propia de cada explotación, y que necesariamente el consejo que os podamos dar como técnicos va a depender de lo que vosotros nos contéis. Pero en todo caso lo que tenéis que entender es que, en mi opinión, hay muchas opciones, y las opciones creo que se pueden adaptar más o menos a las necesidades propias. Entonces, insisto, vamos a suponer, por empezar con algo más sencillo, que nos vamos a rotación y que el 100% de la superficie de tierras de cultivo van a ir a rotación. Entonces, aquí lo que nos indica son los requisitos. Los requisitos es que sobre las parcelas, los recintos que yo he marcado que va a ir a rotación, lo que tengo que asegurar es que el 50% de la superficie es roto. Rotar, ¿qué significa? Es que si yo este año tengo maíz, el año pasado sobre la superficie tenía que tener algo diferente a maíz. Se ha dicho antes, pero ya lo decimos, si yo, por ejemplo, habitualmente lo que hago es maíz, y me lo invento, beza maíz, por ejemplo, sobre el mismo año, sobre la misma parcela, eso ya es una rotación per se. Es decir, no hace falta compararlo con el año anterior, porque ya en el mismo año estoy rotando, ¿vale? Estaríamos cumpliendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, de la superficie que he marcado que va a ir a este ecorégimen, el 50% tiene que rotar. Y de esa superficie, el 10% tienen que ser cultivos, ¿cómo se llama esto? Mejorantes.
y el 5% tiene que ser leguminosas, ¿vale? Esos son los 3 requisitos. De la superficie que he marcado, que es la total de cultivos, de tierras de cultivo, tendría que dejar 3,64 hectáreas que rotaran respecto a la campaña anterior, 0,72 de mejorantes y 0,36 de leguminosas. Si yo cumplo con estos requisitos, estaría cobrando 624 euros en ambos casos, porque aquí la opción de ambas columnas es si se le aplica la degresividad o no. Realmente no sabemos a fecha de hoy si va a haber degresividad. En todo caso, esta explotación, por ser un tamaño pequeño, no se le aplicaría en ningún caso, por lo tanto no habría problema. Pero para explotaciones más grandes, si hubiera degresividad, ¿cuánto sería el importe? ¿Vale? Aquí, como estamos hablando, creo que es una explotación de tierras de cultivo que tenía menos de 10 hectáreas, ¿verdad, Alba? Sí, 7,20. ¿Cuánto era? No, vete, sí, aquí, ¿cuánto era? 7. Vale, entonces nos permite ir a la vía de la excepción. Marca aquí una X, por favor. Es decir, podemos ir por la vía de rotación o podemos, como tenemos menos de 10 hectáreas, podemos ir por la vía de la diversificación. Entonces, cumpliríamos si introducimos 2 cultivos, el mayoritario que sea menor del 70% y del 75% y hasta los 2 cultivos. Esto es lo que te indicaría aquí, ¿vale? Y con eso estaríamos cumpliendo. Es decir, podemos ir a rotación o a diversificación por tener esa superficie. Y en ambos casos ya no hace falta el porcentaje de mejorantes ni de leguminosas, ¿vale? Y el importe seguiría siendo el mismo, 624 euros. Imaginaros que, pues, aunque es muy improbable, vamos a suponer que ponemos aquí, en lugar de rotación, ponemos siembra directa, por hacerlo un poco más, para que vean que hay una pequeña diferencia. Y aquí ponemos, por ejemplo, que hacemos en 5 hectáreas, hacemos siembra directa sobre siembra directa. Eso es. Vale, entonces al final veremos que los números son diferentes, 5.000 euros. Y son cantidades diferentes. En el fondo de lo que se trata es, bueno, aquí cobro más dinero, pero tengo maquinaria, tengo posibilidades de hacer agricultura de conservación y además comprometerme a mantener esta superficie al año siguiente también de agricultura de conservación. No, pues entonces lo descarto. Cobro más, pero no está dentro de mi margen. Esta es la cuestión, ¿vale? Y la otra opción que nos comentaba Esperanza y que es posible es hacer espacios de biodiversidad, pero en las tierras de cultivo. Efectivamente, ahí, por ser secano, aunque sea secano húmedo o secano, de lo que se trataría sería, de esas 7 hectáreas tendríamos que dejar el 7% de la superficie de espacios de biodiversidad. ¿Qué son espacios de biodiversidad? Son los elementos del paisaje, que hemos estado hablando antes de ellos, pero también en este caso sería, o bien los márgenes, donde al final hay que sembrar 2 especies diferentes de un listado que ha publicado el FEGA, o bien son... que es probablemente lo más sencillo para muchos de vosotros, serían superficies de sembrado y no cosechado. Es decir, imaginaos que en ese 7% sembráis un cereal y no lo cosecháis hasta el 1 de septiembre. Y a partir del 1 de septiembre nadie nos va a preguntar si lo cosecháis, si metéis el ganado o qué hacéis con él. Entonces, eso sería un 7%, ¿vale? Y ahí se cobraría 408 euros, ¿correcto? Por este ecorégimen. Entonces, bueno, sobre esa base, en el fondo... ¿Qué estás pensando? El maíz. El jabalí. El maíz fuera el jabalí. Sigue. Con eso consigues que no se te metan las... Hombre, a ver, yo os cuento, o sea, con este tema yo no sé exactamente por dónde vas tú, pero yo os voy a decir, yo soy agricultor de Soria. En Soria tenemos un problema no con el jabalí, lo tenemos con el corte y con el ciervo. Entonces, una de las cuestiones que en mi pueblo estamos hablando es ponernos de acuerdo todos los agricultores para irnos a este ecorégimen y dejar espacios de biodiversidad en las zonas donde hay más ataque, porque, es decir, y especialmente este verano ha sido terrible, porque había tanta sequía, el girasol lo ha machacado entero, no ha dejado nada. Entonces, ponerlo cerca del monte para que se coman esto y no se coma el resto. Vale, 37 y 25 terneros, imagínate, vamos a poner eso. Aquí están todas las posibles ayudas acopladas que establece la normativa y entonces nosotros tendremos que ir a poner, estamos hablando producción sostenible de leche de vaca,
estaríamos en la península y ponemos 37 efectivos. Y además sabemos que estamos engordando anualmente 25 terneros. Bueno, claro, si es leche de terneros en la propia explotación aquí no sería. Si es extensivo o semi-extensiva, Extensivos vale. podría, Aunque sea de efectivamente. leche. Efectivamente. Entonces pondríamos 25 efectivos. Imaginaos también que en las tierras de cultivo, que es una de las cosas que decía Esperanza, no tenemos que olvidar que también podemos hacer una siembra de leguminosas, que también es interesante para nuestro forraje. Esa ayuda, o sea, esa leguminosa, esa siembra podría computar con la ayuda acoplada. Y entonces, bueno, pues en este caso serían 7.845 euros de acoplada, ¿vale? Y esta explotación recibiría de ayuda básica de la renta 4.800, ayuda redistributiva 979, ayuda a los jóvenes, acordaros que pusimos que era joven y además mujer, este es importante, 8.500 euros, y ayuda a los ecoregímenes 3.100 euros, más la ayuda asociada 7.000, pues en total serían 25.000 euros. Bueno, igual que esto, todo lo demás. Es decir, para mí el mensaje importante es: pensad qué superficie se declara el primer año. Eso va a hacer definir cuál la asignación, no asignación, la conversión de los derechos, porque no hay asignación de derechos, la conversión de los derechos. Primera cuestión que es importante. Segunda cuestión que es importante es, por supuesto, no es una opción, creo, para ningún afiliado de UPA el no acogerse a un ecorégimen, y a partir de ahí hay un abanico de posibilidades que creo que de alguna forma, con cierto esfuerzo, es decir, a lo mejor hace falta alguna modificación en nuestro día a día, pero en mi opinión creo que la mayoría podemos acogernos a ese abanico de 3, en el ejemplo que hemos estado analizando son 3 más 3 opciones, ¿vale? Y bueno, pues esta sería un poco la idea, y a partir de ahí, bueno, pues mi consejo es simular, pasarse por la oficina y ver qué opciones hay, porque la toma de decisión es ahora. Yo, encantado de estar aquí con vosotros un rato. He venido hoy con la directora y con Javier, y yo creo que ellos os han explicado claramente cuál es la situación. Nos puede parecer complicado porque las cosas son complicadas, pero en el campo es que no han sido complicadas siempre las cosas. Entonces, pues, yo me acuerdo que cuando mi padre, teníamos muchísimos problemas. Cuando era mi padre el titular, yo llevo toda la vida con la explotación, he visto ya no sé cuántas reformas y tal, y bueno, lo que tenemos que hacer es verlo esto en plan positivo y ver cómo le sacamos la ventaja. Y esto nos va a significar hacer un esfuerzo tremendo a la organización, como bien estaba diciendo Roberto, y como saben los técnicos que están en la oficina, que va a ser muchísimo trabajo. Pero lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer para que precisamente con esta reforma que se ha hecho, nos beneficiaron los que hemos estado pidiendo mucho tiempo que se hiciera la reforma en ese sentido. Porque cuántas veces hemos dicho que ya estaba bien de que aquí nada más que cobren ayudas multimillonarias, gente que lo único que tiene son propietarios de fincas, que a lo mejor las compraron cuando iba el negocio muy bien en la construcción, o porque las heredaron que eran gente de las casas reales, gente que no tiene nada que ver con el sector agrario. Hemos dicho, no, aquí hay que meter cosas que vayan a beneficiar precisamente a los agricultores y a los ganaderos, a la gente que vive y se dedica a esto. Y esta reforma por primera vez incluye esos temas. O sea, Esperanza ha dicho que nadie va a poder cobrar a partir de más de 100.000 euros, a no ser que lo justifique como que está generando mucho empleo dentro de esa explotación. Nosotros, la UPA, no tenemos nada en contra de una explotación, por grande que sea, si es una explotación que genera actividad, que está dando riqueza, que está dando empleo. Eso lo hemos dicho siempre. Lo que no queremos son los cazaprimas, los subvencionistas, y ahora pues resulta que de esos techos máximos y del porcentaje que se va a sacar de la ayuda redistributiva, pues nos vamos a poder beneficiar pequeños y medianos agricultores y ganaderos que en muchos casos no hemos tenido opciones ni siquiera de poder tener ayudas de la PAC. Ahora se va a abrir también la reserva para que sectores que antes tenían dificultades ahora puedan entrar a cobrar
las ayudas de la paz, los ecoregímenes, que son voluntarios, puede cobrar todo el mundo. O sea, hay cuestiones que por primera vez cambian. Y que nosotros lo que queremos es que precisamente en próximas reformas, que ojalá y podamos seguir diciendo que tenemos paz y que tenemos presupuestos suficientes para podérselo dedicar, porque hay mucha gente que está en contra de la política agraria comunitaria, pues que se vaya avanzando para que precisamente las ayudas se redistribuyan de una forma mejor. Y es lo que hemos dicho nosotros siempre. Antes le llamábamos modulación y algunos se enfadaron con nosotros porque decían que la modulación significa recorte de ayudas. Mentira, la modulación que nosotros decimos es redistribución más justa de las ayudas. Las ayudas tienen que ser para los agricultores y los ganaderos, para los que generan actividad, los que están produciendo, los que están viviendo en los pueblos y están produciendo alimentos, luchando contra la despoblación, más que nadie. Y desde luego, ¿quién nos va a dar a nosotros lecciones de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente? A la gente que estamos todos los días con nuestro ganado en el campo o con nuestras explotaciones agrarias. Por lo tanto, a ese modelo de agricultura y ganadería que es el mayoritario en Galicia, el mayoritario en España, es al que tiene que favorecer las ayudas agrarias. Y en ese sentido es el que tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, yo me gustaría quedarme con ese mensaje de optimismo. Sabemos que es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo por parte de la organización, acogiéndonos a todas las herramientas que tengamos para que desde luego podamos aprovecharnos al máximo. Desde luego nosotros en la UPA no vamos a entrar en los discursos que están lanzando algunas otras organizaciones agrarias diciendo a la gente que esto es complicar la vida, que esto es para que perder dinero y tal. El que quiera que lo haga. El que quiera que lo haga. Nosotros no le vamos a decir a la gente que no se acoja a los ecoregímenes, que no se acoja a las ayudas redistributivas, que no se acoja a todo. Le vamos a decir que se acoja a todo lo que pueda, porque para eso hemos peleado, porque tengamos una reforma que beneficie a los que de verdad lo necesitan.